Esto es parte de un proceso normal que se realiza en el Mercosur en los diferentes ámbitos. En lo que respecta a este caso que le compete al SENAVE, se trata de una actualización de requisitos fitosanitarios para el intercambio entre los países de la región de tres rubros, que son arroz, maíz y pino, ¿verdad? Cada uno con sus diferentes partes vegetales y sus diferentes requisitos. Que normalmente estas actualizaciones se realizan luego de un trabajo previo entre los técnicos de los cuatro países que hacen un intercambio de información con respecto a la situación fitosanitaria de las plagas que afectan a esos cultivos en cada uno de los países. Entonces, eso es lo que conlleva a una actualización. Normalmente se hace de acuerdo a la priorización que se define a nivel del subgrupo de trabajo número 8 de Agricultura de Mercosur, y eso va bajando como línea de trabajo al Comité de Sanidad Vegetal y al subcomité de cuarentena, a la subcomisión de cuarentena vegetal del Mercosur. Por ejemplo, en nuestro caso, lo que está actualmente establecido para la exportación de nuestros granos de arroz, podemos decir, por ejemplo, que para Paraguay, para enviar a Argentina, por ejemplo, nos piden un tratamiento fitosanitario, ¿verdad?, contra una plaga de grano almacenado. El tratamiento fitosanitario es una de las medidas, vamos a decir, más fáciles y más prácticas de aplicar. Después, por ejemplo, Brasil, para el envío de nuestros granos, no tiene ninguna declaración adicional. Eso es decir, que no hay ningún requisito específico establecido. Y en el caso de Uruguay, también nos pide un tratamiento contra una plaga de granos almacenados y similar al caso de Argentina. Entonces, esto se maneja normalmente así, ¿verdad? En un subestándar de requisitos fitosanitarios están ya dichos requisitos para los cuatro países, o sea, lo que nos pide a nosotros Argentina, Brasil y Uruguay, y lo que nosotros le pedimos a esos mismos productos desde los tres países componentes del Mercosur. Para la exportación de nuestros granos de arroz, podemos decir, por ejemplo, que para Paraguay, para enviar a Argentina, por ejemplo, nos piden un tratamiento fitosanitario, ¿verdad?, contra una plaga de grano almacenado. El tratamiento fitosanitario es una de las medidas, vamos a decir, más fáciles y más prácticas de aplicar. Después, por ejemplo, Brasil, para el envío de nuestros granos, no tiene ninguna declaración adicional. Eso es decir, que no hay ningún requisito específico establecido. Y en el caso de Uruguay, también nos pide un tratamiento contra una plaga de granos almacenados y similar al caso de Argentina. Entonces, esto se maneja normalmente así, ¿verdad? En un subestándar de requisitos fitosanitarios están ya dichos requisitos para los cuatro países, o sea, lo que nos pide a nosotros Argentina, Brasil y Uruguay, y lo que nosotros le pedimos a esos mismos productos desde los tres países componentes del Mercosur. Bueno, entonces yendo al caso específico de maíz, por ejemplo, para exportar granos a Argentina, no tenemos ningún requisito fitosanitario específico establecido. En el caso de Brasil, tampoco tenemos requisitos fitosanitarios específicos, y en el caso de Uruguay, tampoco hay requisitos específicos. Es decir, que en el caso de granos de maíz, eh, los envíos deben ir acompañados de un certificado fitosanitario sin ninguna declaración adicional que cumplir, ¿verdad?, con respecto a su estado fitosanitario. Eso, por ejemplo, es un aspecto que facilita mucho a la hora de hacer las exportaciones,
No obstante, siempre hay que hacer los muestreos correspondientes para asegurar que el envío no vaya contaminado con ninguna plaga. Eso sabemos que no existe un riesgo cero, pero con los trabajos que hacemos, los servicios de sanidad vegetal, lo que se busca es minimizar ese riesgo lo más posible. Las reuniones son periódicas, se hacen al menos 2 reuniones al año. Bueno, sobre todo en este año que pasó debido a la pandemia, todo se realizó en forma virtual. Eh, Anteriormente se hacían a lo mejor más reuniones, eran todas presenciales, pero depende mucho también de las actividades que sean establecidas en el cronograma de trabajo por las presidencias pro tempore correspondientes, porque el Mercosur va rotando de presidencia cada 6 meses, entonces cada presidencia va estableciendo sus prioridades y esas prioridades van bajando como lineamientos de trabajo a las distintas áreas técnicas que coordinan todo esto a nivel de Mercosur. Pero en el caso específico de lo que es sanidad vegetal y actualización de estos requisitos armonizados, este, por lo menos 2 o 3 reuniones al año se realizan a nivel de la subcomisión de cuarentena vegetal, que es la que trabaja específicamente en el intercambio de esta información, en la revisión y en la actualización de los requisitos en caso necesario. Y luego se reúne la Comisión de Sanidad Vegetal, que a su vez revisa el trabajo de esa subcomisión y con la aprobación de la Comisión de Sanidad Vegetal se elevan los correspondientes subestándares para su actualización o también, porque no en muchos casos, para su derogación al subgrupo de trabajo número 8 y luego este subgrupo lo remite al grupo Mercado Común para que salga la resolución correspondiente. Esa resolución del grupo Mercado Común debe ser luego eh, internalizada en cada país, es decir, cada país miembro de Mercosur tiene que adoptar esa resolución mediante alguna normativa interna para su aplicación. Se basa en la confianza y también en el estatus fitosanitario del cultivo en nuestro país, ¿verdad? Ahora, ese estatus fitosanitario muchas veces va cambiando con el tiempo, ¿verdad? Porque el tema fitosanitario no es algo que permanece estático. Y bueno, esto puede cambiar en algún momento si hay algún cambio en nuestra situación fitosanitaria, ¿verdad? Por ejemplo, si aparece alguna nueva plaga, por ejemplo, que afecte este cultivo eh, y que no exista en los otros países, ellos pueden pasar a regularnos esa plaga en una próxima actualización. Se maneja de esa forma, pero sí, lógicamente a través de todos estos años de trabajo se ha generado un ambiente de confianza bastante importante entre los servicios fitosanitarios de Mercosur, de los países de Mercosur. Pero nosotros también en los casos necesarios tenemos establecidas las exigencias correspondientes. Lo importante es que todo debe estar técnicamente justificado, ¿verdad? Porque hoy día nosotros no podemos establecer eh, ningún requisito fitosanitario con respecto a una plaga específica sin que eso esté basado en una evidencia científica y que esté técnicamente justificada la medida, ¿verdad? Pero existen también las medidas alternativas. En muchos de los casos de los requisitos fitosanitarios establecidos en estas armonizaciones de Mercosur, eh, hay medidas alternativas. Por ejemplo, se puede solicitar un tratamiento o se puede solicitar que ese envío sea declarado como simplemente libre de una o de varias plagas, o que se certifique que viene el envío libre mediante un análisis oficial del laboratorio.
Y así hay diferentes tipos de medidas para las diferentes situaciones fitosanitarias que se pueden generar eh, con cada uno de los productos. La intensidad de esas medidas dependen mucho del tipo de plaga que se está regulando. Cuando hablamos de plaga, hablamos en forma genérica, ¿verdad? Ya sea enfermedades causadas por hongos, virus, bacterias o insectos que pueden atacar a los cultivos, así como también malezas, nematodos, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa intensidad de la medida está basada en el tipo de plaga y en la parte vegetal que se quiere importar o exportar. Siempre en nuestro ámbito, el material que tiene más riesgo fitosanitario es el material de propagación, ya sea la semilla botánica propiamente dicha o cualquier otro material asexual que se utilice para propagar. Eso es lo que más alto riesgo fitosanitario tiene, porque es un material que va al campo y en caso de tener alguna plaga que no exista en nuestro territorio, por ejemplo, puede instalarse y luego diseminarse a otras áreas y también puede afectar a otros cultivos.